Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1. Contextualiza con arquitectónica. Nació en la localidad de la Chaux-de-Fonds, en la Suiza francófona, con el nombre de Charles Edward Jenner Grace, el 6 de octubre de 1887. Su padre, George Edward Jenner, trabajó para la industria relojera de su ciudad natal, y su madre, Marie Charlotte Amélie Jenner Perret, fue pianista y profesora de música. En 1900, Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela de Arte de la Chaux-de-Fonds, en Suiza. Uno de sus profesores, Charles Leplaytiner, le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar, para un miembro de la Escuela de Arte, la Villa Fayette. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevan su sello característico posterior y que él mismo no incluyó en el registro posterior de sus obras. Ya en París, trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación, viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de este país. Mies van der Rohe y Walter Gropius, quienes también trabajaron allí en esa época. Visitó también Estados Unidos, donde se familiarizó con la obra de Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces comenzaba a ser apreciada en Europa. En el año de 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumania, Turquía, Grecia e Italia, y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Artes de París. En 1918, Le Corbusier junto con su amigo y pintor Amédée Ossefan publican Más allá del cubismo, un manifiesto estético que propone el plurismo como una nueva vanguardia pictórica, con alcances de todas las artes visuales, y critica el cubismo desde un punto de vista racionalista, al que pretende dotar de orden, geometría y proporción. Este movimiento carece de gran relevancia, toda vez que el desarrollo del cubismo adquiere formalidad de la mano principalmente de Picasso y Braque. En 1922, Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre Jeanneret, con el cual mantuvo su asociación hasta 1940. Inicialmente, los dos diseñaron casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos en estos años, en este caso como urbanista, es su diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, la Ville Contemporaine, ciudad contemporánea, y adoptó el seudónimo de Corbusier, el Cuervo, adaptado del apellido Le Corbusier de su bisabuela. En 1926, Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura. Representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado. Hasta entonces, este material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándosele de piedra esculpida con molduras. 1. Los pilotis. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenece al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento.
Por este motivo la vivienda se elevaba sobre pilotis, dejando toda la planta baja libre para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie ocupada en planta por la vivienda debía de ser devuelta a la naturaleza en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un hábito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. 3. La planta libre. Aprovechando la acción conjunta de las losas de hormigón y los pilares metálicos, estos últimos tienen un consumo de suelo en la vivienda despreciable, comparado con los muros de carga tradicionales o los pilares de ladrillo u hormigón. De esta forma, se mejora el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de condiciones estructurales. 4. La ventana longitudinal. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de construcción, mejorando la relación con el exterior. 5. La fachada libre. Complementario del punto anterior, los pilares metálicos se retrasan respecto a la fachada, liberando a esta de su función estructural. En octubre de 1929, dictó en Buenos Aires un ciclo de 10 conferencias, invitado por la Asociación Amigos del Arte. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. En referencia a la primera de las ciudades citadas, dejó bien clara su percepción de urbanista al expresar: Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda a su río, aludiendo con esto a algo de lo que aún adolece tal ciudad. Pese a tener una extendida costa frente al gran estuario del Río de la Plata, se ha privilegiado ediliciadamente un área que no permite la vista a tal estuario. Más aún, el acceso al mismo se halla obstaculizado por instalaciones de antiguos puertos, un aeropuerto, tramos ferroviarios a nivel y autopistas. Carta de Atenas. Quizás el escrito más polémico de Le Corbusier, donde a manera de manifiesto propone medidas básicas para diferenciar los lugares de residencia en la construcción de nuevas ciudades en lo sucesivo, como desencantarse por las razones higiénicas o acompañar cada área con parques y jardines a partir del mejor aprovechamiento del suelo, gracias a los nuevos materiales y tecnología. Modulor. En el modulor, Le Corbusier sintetizó una parte fundamental de su concepto de arquitectura, a través de distintos estudios de las medidas del cuerpo humano que se remontan hasta Vitruvio. El arquitecto suizo trató de encontrar una medida idónea de corporalidad que pudiera estar presente en la arquitectura. Se trata de un estudio que pretende devolver la escala humana a la arquitectura y la necesidad del espíritu curioso y perfeccionista de Le Corbusier de sistematizarlo. La ciudad del futuro, publicado en 1929. La ciudad del futuro es uno de los ensayos más críticos de Le Corbusier. En él examina los principales problemas que enfrenta una urbe como París ante un crecimiento que parece desmedido y propone soluciones funcionales que aún hoy siguen siendo norma en el urbanismo. ¿Sabías que? Boire Minium. En 1936, Le Corbusier y su primo Pierre Jenner diseñaron un automóvil y lo llamaron Boire Minium. Aunque nunca fue fabricado, el arquitecto insistió en que el Volkswagen Escarabajo estaba inspirado en su diseño. Pinturas de Le Corbusier. El arquitecto también era pintor hábil y dejó constancia de ello en sus obras pictóricas, donde al principio sus trazos estaban poderosamente influidos por el purismo y poco a poco
Su ideal en el lienzo fue transformándose y dando forma a pintura experimental, que sirvió para aterrizar sus ideas en el plano. Tenemos algunas frases célebres. Algunas de sus frases célebres están relacionadas completamente con su concepción particular de arquitectura, la búsqueda del funcionalismo y las capacidades de esta disciplina para construir un mundo mejor. Estas son algunas de las mejores frases de Le Corbusier. La arquitectura es el juego maestro, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La casa es una máquina para vivir. La arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor. Vida privada. Casado con la modelo Yvonne Gallis, mantuvo relaciones de larga duración con la heredera sueco-estadounidense Marguerite Hader Harris. Muerte. Le Corbusier murió el 27 de agosto de 1965 en Cap Martin, Francia. Se ahogó en el mar Mediterráneo y su cuerpo fue encontrado por unos bañistas. Les autres, si vous voulez, mais qui a pour effet d'exiger la présence et l'action de gens totalement désintéressés et accessibles à l'ineffable de la recherche. Hoy en día, la obra y el razonamiento espacial de Le Corbusier siguen vigentes tanto en la práctica como en la enseñanza y en la teoría de la arquitectura, como una de las figuras clave de la arquitectura moderna. La continuación del movimiento tiene en él y en sus obras un referente directo. Como uno de los precursores del brutalismo, sus trabajos posteriores han servido de base a corrientes arquitectónicas apoyadas a la tectónica, expresión de los materiales y sistemas constructivos y a diferentes enfoques regionalistas. Si bien para muchas figuras del pensamiento arquitectónico contemporáneo, la modernidad es un movimiento obsoleto, y por lo tanto las obras y premisas de su arquitectura no deben continuarse. Hay un grupo importante de arquitectos llamados neomodernos o simplemente modernos, que continúan haciendo arquitectura en el espíritu de Le Corbusier. Introdujo la proporción áurea en muchas de sus obras, por ejemplo se puede apreciar en el módulo de la capilla de Notre-Dame-du-Haut. Le Corbusier ha influido de manera muy significativa en gran cantidad de arquitectos por todo el mundo. Entre sus seguidores pueden citarse Mario Pani d'Archi en México, Oscar Niemeyer en Brasil, Antonio Bonet, Juan Curchan, Jorge Ferrari Hardoy, Amancio Williams y Clorindo Testa, en su primer periodo creativo, en Argentina. Los docentes y teóricos urbanistas Justino Serralta y Carlos Gómez Cavazo, en Uruguay. Francisco Javier Sáenz en Oiza, en España. Germán Samper Geneco, Rogelio Salmona y Dicker Castro en Colombia. Shadrach Woods en Estados Unidos, Emilio Duhart, Roberto Dávila y Enrique Gevarts en Chile. Por otra parte, en la tendencia actual de las ciudades sostenibles, reconocidos urbanistas especialistas del tema, como Jane Jacobs, Jeff Speck y Brent Terran, coinciden con los efectos negativos que tiene en la movilidad de las ciudades la arquitectura urbana y su expresión urbana. La ciudad industrial, debido a que el modelo separa las tres principales funciones de la ciudad, residencia, trabajo y recreación, se induce el aumento de la distancia que debe recorrer las personas. Si bien la distancia promedio de un viaje a pie de una persona es de 400 metros, una disciplina mayor a esta es la impráctica realizarla a pie. En el caso de una urbanización basada en la arquitectura moderna, el ciudadano debe recorrer una distancia mucho mayor a esta, con lo que se ve inducido a usar un medio de transporte motorizado. Para la mayoría de los casos, al no haber transporte público, la primera alternativa es el automóvil privado. Para contrarrestar estos efectos, la corriente de movilidad sostenida estudia formas de mejorar las condiciones de movilidad, teniendo como bandera el desarrollo orientado del transporte. Como escribe Daniel Kihal Miracle, director de MACBA, entre 1988 y 1994,
en su texto El arte praxis libre, a la hora de evaluarlo no podemos prescindir de su extensa obra plástica, que incluye pintura, dibujo, grabado, escultura, collage, etc. Especialmente porque, como se repetía, es el ejercicio de las artes plásticas donde he encontrado la savia intelectual de mi urbanismo y mi arquitectura. Ya en 1911, al iniciar la carrera de arquitectura, pinta acuarelas de temática intimista con influencias del cubismo, pero no será hasta 1918, al conocer a Aimé de Ossefans, cuando se reafirma su vocación pictórica. Juntos sentarán las bases del purismo con manifiestos como Apres le Cubisme y la revista L'Esprit Nouveau, y participarán en exposiciones en galerías como L'Effort Moderne. En 1925 rompe con Ossefans y coincide como uno de sus grandes amigos, Fernand Léger, con el que se influenciará mutuamente, especialmente en las décadas de los 20 y 30. Tras su muerte, su galerista y amiga Heidi Geber inauguró en 1967 el Heidi Geber Museum, Centre Le Corbusier en Zurich. Su obra ha sido expuesta en galerías de Madrid, Barcelona, París, museos como MCARS, el MoMA, el Maxi o el Moderna Museum, entre muchos otros.